Fuerte es el contenido que tenemos para ti. Gracias por continuar con nosotros a través de Super TV 55. Y sí, mencionaba Adalberto justamente antes de conectar con este bloque, el hecho de que ya hemos hecho un programa tras bambalinas. Conversar con ella es justamente abrir ese campo de posibilidades y estamos muy contentos de que hoy se haya tomado el tiempo de compartir con toda nuestra teleaudiencia. Recibimos en Buen Día a la infectóloga pediatra, doctora Carmen Sara Mota. Bienvenida. Muchas gracias, buenos días. Sí, como dices, tuvimos un bloque sí, previo. Sí, usualmente en los programas lo que pasa durante la publicidad a veces es hasta un poquito más interesante que lo que uno tiene que hablar en público. Aunque el tema que vamos a tratar hoy es muy importante también. Totalmente. Sin embargo, antes de comenzar con el pie derecho a desarrollar el tema de hoy, que es muy interesante y que ha generado mucha polémica, no solamente en los últimos tiempos, siempre, la importancia y el objetivo principal de vacunarse, que es muy importante, pero también debemos aprovechar este bloque para comenzar, como bien decía Ariela tras la pausa, la importancia de normalizar el sueño. Hay que descansar para que ese cerebro pueda mantenerse con vigencia, activo y de forma positiva. Claro. El que no descansa no procesa bien. Ojo ahí. No, atención. Mucho más allá de que no procesa bien, es que todo se va de tu cerebro, perfecto. Lo que se muere ahí ya no lo vas a recuperar, es lo primero. Tu sistema nervioso es todo que afecta el no tener una calidad de sueño. Eso tiene que ser primordial. Ahora sí, vamos al tema que nos compete. Hoy con tu participación vamos a hablar de la importancia de las vacunas. Y justamente antes de adentrarnos al tema del sueño, que lo platicamos muy plácidamente los tres, estábamos hablando de esto y de lo contraproducente que ha sido la evolución a través de redes sociales, porque siempre ha estado aquellos que están negados al tema de las vacunas y que no quieren que sus hijos formen parte de la industria farmacéutica, o simplemente tienen la creencia de que las vacunas están para enfermarnos. Mucho pasó con el COVID-19, pero yo sé que usted va a hablarnos con verdad. Vamos a decirlo así, con verdad y con mucha profesionalidad de la importancia que es vacunar a nuestros niños y como adultos también seguir la secuencia de lo que necesitamos. Así es. Antes de entrar directamente al tema de vacunas, ya para terminar con el tema del sueño, agregar que el sueño también es muy importante para nuestro sistema inmunológico. Correcto. Y que en el caso de los niños, cuando los niños están en fase de crecimiento, muchas de esas hormonas que favorecen el crecimiento longitudinal y de tejidos de los niños también se desarrollan durante la noche y en el sueño, por lo que el sueño es importante en todas las edades y en todas las etapas. Ahora, al tema que nos ocupa, que es el de las vacunas. Mira, las vacunas son víctimas de su propio éxito. ¿A qué vamos? Probablemente muchas personas nunca han visto un sarampión en vivo. Hay personas que nunca han visto una poliomielitis, que no conocen lo que es una tosferina. Y menciono estas porque son de las enfermedades que incluso en el caso de la tosferina todavía vemos casos de esta enfermedad, y en el caso del sarampión, aunque en nuestro país está certificado como libre de sarampión, con una certificación que fue en el 2016 y que se confirmó en el 2024, no hemos tenido casos de sarampión autóctono. Cuando uno dice autóctono, ¿con qué se comenzó, doctora? Del sitio. Exacto. Es decir, si tú eres extranjero y vienes con un sarampión, eso es un sarampión importado. Ahora bien, si tú vives aquí, no has salido del país y probablemente hay un caso, entonces ese sí es un caso autóctono. Lamentablemente de tosferina sí tenemos, pero en otros países, y de hecho hace 2 días se emitió una alerta epidemiológica en las Américas porque hay muchos casos de sarampión en Estados Unidos, en Canadá, México, Bolivia, Argentina, e incluso han habido defunciones, es decir, personas, o sea, niños sobre todo, que han fallecido por complicaciones relacionadas con esta infección. ¿Por qué digo que son víctimas de su éxito? Porque muchos de nosotros no hemos visto estas enfermedades que en otras épocas se presentaban como brotes epidémicos grandes y causaban gran morbilidad, o sea, mucha enfermedad y también mortalidad en niños pequeños, e incluso ahora se pueden ver también en adultos mayores, en adultos jóvenes, en adolescentes, y que también pueden crear complicaciones y muerte en ese tipo de pacientes. Entonces, como pensamos que ya eso no es un problema, y lo que pasó con el COVID es que había mucha mala información sobre el COVID, desde que el virus era manipulado, desde que todo era una propaganda, la rapidez con la que se desarrollaron las vacunas. Yo debo confesar que yo misma tuve dije, wow, pero qué rápido, porque yo sé que el proceso de crear una vacuna
puede tomar años. Correcto. Desde las pruebas iniciales hasta las pruebas de seguridad, porque hay una cosa muy importante. Antes de aprobar una vacuna para el uso en los seres humanos, se hacen muchísimas pruebas, no solamente de eficacia, sino también de seguridad. Todos los medicamentos, todos los biológicos, todas las sustancias tienen sus efectos adversos. Y te voy a poner un ejemplo con incluso alimentos. Ustedes hablaban en la introducción del programa de que hoy es el día del chocolate. El chocolate puede estimular y hay personas que no pueden tomar chocolate porque les da taquicardia, por ejemplo, o no pueden tomar café porque les da taquicardia. Y es algo que consumimos diariamente y no nos parece tóxico. Total. Entonces, si lo comparas con un biológico, sin embargo, las vacunas a lo largo de los años han mostrado no solamente seguridad, sino también la eficacia, porque mencionaba al principio, ¿ustedes han visto un sarampión? No. ¿Conocen a alguien que le ha dado sarampión? Ay, a mí me dio sarampión, sí. Pero sí, pero a mí me dio en los 90. A mí A también mí me me- dio, a pero mí me dio- me dio en los 90 todavía. Y viruela. No, a mí también me Y dio. papera. Te dio, Y también me te dio varicela. Ah. Porque la viruela, ¿Qué es la viruela? Es buena diferencia. Ay, Mira, sí, mira que hay me- una la diferencia, diferencia muy marcada. Primero, son dos virus diferentes que la producen. La viruela es una enfermedad ya erradicada del mundo, o sea, no hay casos de viruela. El virus se conserva bajo una seguridad porque justamente hace 2 años hubo un brote de viruela del mono, un virus similar a la viruela humana, pero aunque se manifiestan por vesículas, son, o sea, bolitas de agua. Correcto. Para el público, son 2 virus diferentes. La varicela, que es lo que probablemente sí te dio, a mí me dio varicela cuando tenía 11 años. Ay, a mí también A fue mí esa me dio edad. con 15. Yo y decía, pero déjame ser probablemente, edad. les dio entre febrero y marzo, porque el virus circula en primavera. A pesar de que nosotros no tenemos esa sensación térmica de estacionalidad, o sea, muy así, muy definida, que primavera, verano, otoño, nosotros tenemos un verano y un infierno. Así es. Aún así, los virus Te amo. circulan con la misma frecuencia que está descrito en otras latitudes. Y por ejemplo, en febrero-marzo, que es esa primavera, usualmente uno ve esos casos de varicela. Y fíjate que también para varicela hay una vacuna que puede evitarla. Y no solamente evitar la enfermedad, sino también las complicaciones, porque quizás ustedes, como el caso mío, hicimos una varicela con mucha picazón, con mucho malestar, con fiebre, pero no pasó de ahí. Más allá de estar postrado unos cuantos días e Y de incómodos. ponerme, Ay, miren, no. el cuerpo entero. Sin yo- embargo, como si me fueran a planchar. Fue incómodo Sin todo. embargo, hay personas que pueden presentar complicaciones, o sea, al rascarse, Sí. las lesiones se infectan, esas bacterias que infectan esas lesiones de piel pueden pasar a nuestra sangre y producir infección sistémica, o sea, una infección de sangre por bacterias. También el mismo virus puede producir neumonitis viral y también complicarse con neumonía bacteriana, puede producir encefalitis, o sea, es difícil pensarlo, pero una persona puede morir por una varicela Total, complicada. yo fui un Y niño problema. se puede evitar con una vacuna, así como con otras enfermedades que también ya no vemos precisamente por la vacunación. Y, por ejemplo, hay otras enfermedades que quizás las personas no las ven hasta que no les pasa a ellos, como son la meningitis, las neumonías complicadas, o sea, niños pequeñitos con una infección pulmonar grave que a veces necesitan que colocarse tubos de pecho, o sea, tubos en un tubo en el pechito del niño para drenar pus y esas complicaciones. La meningitis bacteriana, que es una infección del sistema nervioso central, entiéndase, del cerebro. Las meninges, que son esa membrana que cubre el cerebro y la médula, que es una infección que además de ser importante y que puede poner en peligro la vida del paciente, también si sobrevives puede dejar secuelas importantes como parálisis cerebral, alteraciones del lenguaje, alteraciones del aprendizaje, Así es. sordera e incluso hasta ceguera por esta infección, y todo eso se puede evitar con vacunas. Ciertamente las vacunas también han sido víctimas de una mala campaña. Sí. Se han relacionado, por ejemplo, con el autismo, lo cual Era mi siguiente cuestionamiento. es realmente, no hay evidencia científica que haya pues demostrado que hay una relación. Hace unos días alguien publicaba una foto de su bebé y que justamente antes de que una vacuna le provocara Sí, autismo. Sí. Eso le iba a decir. He visto varios casos de eso. Mi bebé estaba perfecto y luego que me le pusieron esta vacuna, ya empezó a Les presentar. voy a proponer
hago la propuesta pública para que en las próximas semanas inviten a alguna neuropediatra o alguien que sea especialista en neurodesarrollo, porque hay datos que un bebé va presentando y que pueden pasar desapercibidos y que entonces a medida que el niño va creciendo son más evidentes y ahí es que uno lo nota. Lamentablemente, como cuando el niño nace se le ponen vacunas de recién nacido y luego 2, 4, 6 meses se colocan y luego al año otras, coincide la aparición de los síntomas con la aplicación de vacunas. Entonces te da la sensación de que a medida que le vas aplicando, pero probablemente ese niño tenía síntomas, o sea, cosas que se presentan. En los 6 meses, 7 meses. Incluso hasta de la cuna. Lo que pasa es que si no somos especialistas en neurodesarrollo no podemos notarlo. Incluso aquellos pediatras, por ejemplo, en el caso mío, yo estoy muy enfocada en infectología pediátrica. Afortunadamente ahora contamos con no solamente neuropediatras, sino también con pediatras que se especializan específicamente en lo que es el neurodesarrollo del pequeño y pueden educarnos sobre qué datos, qué cositas muy pequeñas pueden hacernos pensar que el niño puede ir desarrollando más adelante manifestaciones del espectro autista, porque también sí hemos aprendido mucho de esta condición y hay un espectro grande, no todos tienen el mismo compromiso. Así es. De su comunicación, de lo que es su espectro neurosensorial, pero lo que debo resaltar aquí es que no ha habido una evidencia científica que demuestre que realmente las vacunas lo causan. Hace muchos años se publicó un estudio y ese estudio incluso fue retirado de esa revista tan importante que es The Lancet, que es una de las revistas más importantes en infectología mundial, porque se comprobó que no fue llevado de manera adecuada. Y ese doctor que publicó ese estudio, Tim Wakefield, inglés, se le suspendió su licencia en Inglaterra, pero está en Estados Unidos aliado a estas empresas que pues promueven este discurso, ¿no?, antivacunas. Y ¿qué tenemos ahora en el mundo precisamente por esa campaña? El resurgimiento de una enfermedad como el sarampión. ¿Ustedes pensaban que el COVID era contagioso? Total. Realmente creo que se comprobó. Sin embargo, ella lo va a desarrollar. Sin el sarampión es peor. embargo, para que tengan, por ejemplo, una idea, cuando yo tuve COVID, a mí me dio COVID en el 2020, yo estuve, antes de comenzar los síntomas, en una presentación de tesis. Fui a un programa de radio. La cabina de radio es mucho más pequeña. Por supuesto, sí. Cuando estoy positiva, responsablemente le escribí en privado a todas las personas que habían estado en contacto conmigo y le dije, miren, tengo esto para que tuvieran pendiente algún síntoma y se hicieran pruebas. Ninguno de ellos se infectó en ese momento. Mi esposo no se infectó, luego a él le dio, yo no me infecté. Sarampión, si yo tengo sarampión, 14 personas pueden contagiarse por mí. Wow. Es decir, que si yo tuviera sarampión, salen con sarampión, ustedes dos, el camarógrafo, los otros invitados, el productor, todo el mundo. Todo el mundo. Eso explica, mi hermano y yo nos dio junta. Yo recuerdo eso. Bueno, siempre nos daban las cosas juntas. La varicela nos dio juntas, lo mismo pasó con el sarampión, la papera también, yo el derecho y el izquierdo. Pero fue todo era junto. Todo igual, bien símil. Porque a pesar de que las manifestaciones son en piel, las manifestaciones son sistémicas, pero lo que te llama la atención es la piel, porque claro, hay un salpullido, es una erupción roja entera en la piel. En el caso de la varicela, las bolitas de agua, o sea, las vesículas. Sin embargo, ambas enfermedades se transmiten por la vía respiratoria. Correcto. Porque me imagino que si recuerdas tu caso, empezaste seguro con una gripecita, sí, con conjuntivitis, con tos, con moco, y luego la fiebre aumentó y entonces apareció la erupción, sí, tan roja como mi vestido, tan roja como esa blusa. Así es. O sea, de la cabeza a los pies y que luego así mismo se va desvaneciendo. Total, qué bueno. Yo estoy muy contento porque ha sido maravilloso contar con su presencia, porque sin necesidad de preguntar respondió muchas cuestionantes que nosotros teníamos, y de igual manera yo sé que el público televidente, qué bueno que aprovechó para tocar un tema tan frágil como lo es el autismo, y que lamentablemente en los últimos años se ha comenzado a considerar de forma persistente de que la vacuna del COVID tenía que ver con el aumento considerable que ha tenido la cifra en nuestro país. Vamos a hablar ahora de las vacunas que son recomendadas en todas las edades y cuáles son los efectos secundarios, por lo menos 3 que se puedan mencionar. Hablamos por etapas. Cuando hablamos del niño, ya cuando tenemos un preadolescente, un adolescente y
ya que usted está ahí, recomiéndele a un adulto también, claro. Hay que ponerse Mira, la vacuna de la gripe todos los años. Vamos a empezar primero cuáles son las vacunas recomendadas Ok. y luego sus efectos adversos. Bueno, básicamente las vacunas que se recomiendan son vacuna contra las formas graves de tuberculosis, que esas se colocan en los recién nacidos. Es bueno destacar que en algunos países no la colocan, pero en nuestro país se sigue recomendando porque nosotros somos un país con una alta prevalencia de tuberculosis. Y en un niño pequeño Increíblemente. puede ser una enfermedad muy grave, tuberculosis diseminada o meningitis tuberculosa, que es muy grave en un niño pequeño. Y hepatitis B. Hepatitis B, la hexavalente, que fue recientemente agregada en el Esquema Nacional de Inmunización. La hexavalente cuenta con difteria, tosferina, tétanos, Haemophilus influenzae tipo B, hepatitis B y polio parenteral, o sea, polio inyectado. ¿Qué es la difteria? Es una enfermedad que se manifiesta sobre todo por la vía respiratoria, generalmente con una membrana en la garganta que dificulta la respiración. Es una enfermedad muy contagiosa y también con una alta posibilidad de complicaciones como la muerte. En el caso de la hepatitis B, ¿por qué se vacuna al niño pequeño con hepatitis B? Porque la posibilidad de progresar a hepatitis crónica es inversa a tu edad. O sea, si un niño se infecta, o sea, porque su madre tiene hepatitis B, y lo transmite a él, o el lactante pequeño, o sea, el niño pequeño se infecta a través, o sea, del contacto con personas que puedan tener la enfermedad en su entorno, tiene un chance de que al llegar a los 10 o 11 años tener una fibrosis hepática, o sea, hígado fibrosado, cirrosis. Obviamente es una condición que si no te hacen un trasplante, pues vas a terminar intoxicado y vas a morir. Sin embargo, si nos infectamos con hepatitis B, por ejemplo, adultos, el porcentaje, o sea, de progresar a cirrosis es menor. Aún así, se recomienda la vacunación. Es decir, si no te vacunaste como niño y no recuerdas, puedes vacunarte como adulto. 3 dosis. Una dosis hoy, una segunda dosis al mes y una tercera dosis a los 6 meses. Haemophilus influenzae, ¿qué es eso? Que no es lo mismo que influenza. El Haemophilus influenzae tipo B es una bacteria que antes de nosotros contar con esa vacuna que se instaló en nuestro país a partir del 2001, los casos de meningitis en los niños pequeños hacían ola, o sea, uno se ingresaba en promedio una meningitis diaria en los hospitales pediátricos. Alarmantes. Sin embargo, esto ya no es así. No es que no tengamos casos de meningitis, pero no con la misma frecuencia que hace unos años. Y por supuesto el polio, que es una enfermedad que se caracteriza por la parálisis y que puede dejar también secuelas de parálisis permanente en los niños y en las personas adultas. Si usted conoce a alguna persona de más de 60 años que tiene una extremidad, o sea, más pequeña que otra o atrófica, probablemente fue polio que le dio. Ya no vemos personas con esas cosas. Entonces, básicamente esa batería de vacunas se pone en el primer año de vida. La vacuna de sarampión, que viene contenida con sarampión, rubeola y papera, o sea, parotiditis. Y luego también hay refuerzos de esta vacuna a lo largo de los primeros 5 años de vida. No menos importante es la vacuna de neumococo. El Streptococcus pneumoniae o neumococo es la principal bacteria que causa neumonía, meningitis, bacteremia, o sea, septicemia, infección en la sangre, e incluso la vacuna del neumococo y otras vacunas están también recomendadas en adolescentes, en adultos mayores. Ya otras vacunas especiales que se pueden indicar, estas que he mencionado están dentro del esquema de vacunación del Estado. Esas vacunas las personas las pueden recibir en los centros de vacunación del Estado sin costo para el usuario. Totalmente. Y algunas también son cubiertas por las aseguradoras en los centros de vacunación privados. Ahora bien, ¿qué vacunas no están ahí, pero que también pueden ser cubiertas? Está la vacuna, por ejemplo, de meningococo, que es para adolescentes y sobre todo ahora en verano, niños que van a campamentos o que van fuera del país, es importante que tengan esta vacuna. No menos importante está la vacuna contra el virus del papiloma humano, que se coloca tanto a niñas como niños a partir de los 9-11 años. Actualmente, a nivel del esquema nacional, se coloca solamente una dosis, pero el esquema recomendado son 2 dosis por debajo de los 14 años y por encima de los 14, 3 dosis. Y se deben vacunar tanto niñas como niños. Esta vacuna es muy importante porque el virus del papiloma humano es uno de los agentes que está relacionado con cáncer de cervix, pero también con otros cánceres en otros
lugares anatómicos de nuestro cuerpo, por lo que es importante la vacunación, porque no es que vamos a eliminar totalmente todas las causas de cáncer, pero sí eliminamos una de las más importantes. Claro. Totalmente. Y en países donde esta vacuna se ha utilizado de manera sistemática, con alta cobertura, prácticamente no tienen casos de cáncer de cervix. Así es, hablar con usted ha sido arrojar luz, como yo siempre marco, en un túnel tan oscuro lleno de desinformación y sobre todo de muchas cuestionantes. A la corta o a la larga, creo que en resumen podemos resaltar que es importante y beneficioso para la salud el proceso de vacunación y evidentemente cuidar y salvaguardar la integridad de los más pequeños, que son realmente quienes más la necesitan. Nosotros ya tenemos una armadura. Todos la necesitamos. Total. Antes se hablaba de solamente vacunas de niños, pero realmente Yo me pongo se influenza todos los vacuna, años. vacunación a lo largo de la vida. Por Sí. supuesto que también se me escapó lo que es la vacuna de influenza, que debe vacunarse anualmente. Anualmente. Recordar que esto se hace porque el virus cambia. Ujú. Y por eso se debe vacunar. Y yo sé que el tiempo es corto, pero solamente los efectos adversos, lo más frecuente es dolor en el sitio de la vacunación. vacuna. Algunas vacunas pueden causar irritabilidad en niños pequeños y básicamente dolor. Esto es lo más frecuente. Pero es importante que cualquier efecto que usted sienta, o sea, si usted lo vacunan hoy y siente cualquier síntoma o malestar, le informe inmediatamente a su médico para tomar las medidas Así es. apropiadas. ¿Dónde podemos encontrarla? Nosotros laboramos en el Instituto Materno Infantil Especialidades de esta ciudad, ahí en la Juan Pablo Duarte, con esquina Toribio Bisonó, que es una vía y siempre la cogen en vía contraria. Sí, es una vía, es importante que la gente... Subiendo y la rompen. Y los números para cita es el 829-807-3976. Gracias, Un placer, estamos doctora. contentos de tenerla con nosotros. Tiene que visitarnos más seguido y me parece interesantísimo que esta conversación sirvió para derribar desinformación que hay por ahí. Es importante vacunarse, no importa la edad. Siempre es importante pues salvaguardar la integridad y la salud, que es lo más importante en la vida. En este momento nosotros vamos a una breve pausa comercial y cuando retornemos nos vamos a abrochar los cinturones porque vamos a hablar de migración. No se muevan, somos Buen Día.